Imaginación, la puerta de entrada a la realidad. Imaginación, el mundo real y eterno del cual este universo vegetal es solo una sombra tenue. ¿Cuál es la vida del hombre sino arte y ciencia? Dijo William Blake en Jerusalén. La imaginación es más importante que el conocimiento. Dijo Albert Einstein. ¿Quién es tu imaginación? No descanso de mi gran tarea de abrir los mundos eternos, de abrir los ojos inmortales del hombre hacia adentro en los mundos del pensamiento, en la eternidad siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. Cito aquí de nuevo a William Blake en su libro Jerusalén. Ciertas palabras, en el curso de un largo uso, acumulan tantas connotaciones extrañas que casi dejan de significar algo. Una palabra así es la imaginación. Esta palabra está hecha para servir a toda clase de ideas, algunas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, sospecha, de hecho, es tan amplio su uso y tan variados son sus significados, que la palabra imaginación no tiene un estatus ni un significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, queriendo decir que su visión actual es demasiado limitada, por lo tanto, no está a la altura de la tarea. En el siguiente momento, decimos que sus ideas son pura imaginación, implicando así que sus ideas son insensatas. Hablamos de una persona celosa o sospechosa como víctima de su propia imaginación, queriendo decir que sus pensamientos son falsos. Un minuto después, le rendimos a un hombre el más alto tributo describiéndolo como un hombre de imaginación. Así, la palabra imaginación no tiene un significado definido. Ni siquiera el diccionario nos ayuda. Define la imaginación como el poder o acto de imaginar de la mente, el principio constructivo o creativo. ¿Una fantasía? ¿Una noción o creencia irracional? Planificación, intriga o conspiración que involucra construcción mental. Identifico la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace posible el perdón de los pecados y el logro de nuestros objetivos. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada fue hecho. Juan 1, 3. Solo hay una cosa en el mundo, imaginación, y todas nuestras deformaciones de ella. Él es despreciado y rechazado por los hombres, o un hombre de dolores y experimentado en los sufrimientos. Isaías 53, 3. La imaginación es la propia puerta de entrada a la realidad. El hombre, dijo Blake, es o el arca de Dios o un fantasma de la tierra y el agua. Naturalmente, él es solo un órgano natural sujeto al sentido. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, eso es el propio Dios, el cuerpo divino. Y como Jesús, somos sus miembros. No conozco una definición más grande y más verdadera de la imaginación que la de Blake. Por la imaginación, tenemos el poder de ser todo lo que deseamos ser. A través de la imaginación, desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como las más casuales, se vuelven imaginativas, a medida que despertamos al misterio oculto de las edades de que Cristo en nosotros es nuestra imaginación. ¿Cómo está en Colosenses 1 y 26? Entonces nos damos cuenta de que solo viviendo por la imaginación podemos decir verdaderamente que vivimos de hecho. Quiero que este libro sea lo más simple, claro y franco posible, para que pueda animarlo a funcionar de manera imaginativa, para que pueda abrir sus ojos inmortales a los mundos del pensamiento, como decía Blake, donde contempla cada deseo de su corazón como un grano ya maduro y blanco para la cosecha. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10 y 10. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para experimentarla ahora, pero solo cuando tenemos el sentido de Cristo como nuestra imaginación podemos experimentarla. ¿El misterio oculto de las edades? Cristo en ti, la esperanza de la gloria es tu imaginación. ¿Cómo vemos en Colosenses 1, 26,27? Este es el misterio que siempre estoy tratando de comprender más profundamente e incitar en los demás. La imaginación es nuestro Redentor, el Señor del cielo, nacido del hombre, pero no engendrado por el hombre. Todo hombre es como María y debe dar a luz a Cristo. Si la historia de la concepción y el nacimiento inmaculados de Cristo parece irracional para el hombre, es solo porque está mal interpretada como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan al llamar la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y el crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar el anclaje cómodo, pero falso, de la tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra de la comprensión literal tendrá sentido la vara de Moisés, como la roca de Sión que se menciona en Isaías 28, 16, y Romanos 9 y 33, emitirá el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad, y todos los que acepten la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo con esa verdad transformarán el agua del significado psicológico en el vino del perdón.
Entonces, como el buen samaritano de Lucas 10 y 33, lo derramarán sobre las heridas de todos. El Hijo de Dios no se encuentra en la historia, ni en ninguna forma externa. Solo puede ser encontrado como la imaginación de él en quien su presencia se manifiesta. Sobre esto, el poeta Angelus Silesius dice lo siguiente. Ah, si tu corazón pudiera ser un pesebre para su nacimiento. Dios una vez más se convertiría en un niño en la tierra. El hombre es el jardín en el que este Hijo único de Dios duerme. Él despierta a este Hijo elevando su imaginación al cielo y vistiendo a los hombres con estatura divina. Debemos seguir imaginando mejor que lo mejor que conocemos. El hombre, en el momento de su despertar a la vida imaginativa, debe pasar la prueba de la filiación. ¿Cómo está en Gálatas 1, 15,16? Pareció conveniente a Dios revelar a su Hijo en mí. La prueba suprema de la filiación es el perdón del pecado. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu capacidad de perdonar el pecado. El pecado significa errar el blanco en la vida, quedarse corto del ideal, fallar en alcanzar el objetivo. El perdón significa la identificación del hombre con su ideal o objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque prueba la capacidad del hombre para entrar y participar en la naturaleza de su opuesto. Deja que el débil diga, soy fuerte. Es lo que se determina en Joel 3 y 10. Racionalmente, esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y participar en la naturaleza de su opuesto. Esta concepción de Cristo Jesús como imaginación humana plantea estas preguntas fundamentales. La imaginación es poder suficiente, no solo para permitirme asumir que soy fuerte, sino también capaz de, por sí sola, ejecutar la idea. Supongamos que deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría, al imaginarme en ese estado y lugar, traer su realización física? Supongamos que no puedo pagar el viaje y que mi situación social y financiera actual se opone a la idea que deseo realizar. ¿Sería la imaginación suficiente por sí sola para encarnar estos deseos? ¿La imaginación comprende la razón? Por razón, quiero decir deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿Reconoce el mundo externo de los hechos? En el camino práctico del día a día, ¿la imaginación es una guía completa para el comportamiento? Supongamos que soy capaz de actuar con imaginación continua, es decir, supongamos que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo realizado, ¿mi suposición se hará realidad? Y, si se hace realidad, ¿percibiré, al reflexionar, que mis acciones durante el periodo de incubación fueron razonables? Mi imaginación tiene poder suficiente, no solo para asumir el sentimiento del deseo realizado, sino también es capaz, por sí sola, de encarnar la idea. Después de asumir que ya soy lo que quiero ser, ¿debo continuamente guiarme por ideas y acciones razonables para traer la realización de mi suposición? La experiencia me ha convencido de que una suposición, incluso falsa, si se mantiene, se hará realidad, que la imaginación continua es suficiente para todas las cosas, y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de imaginación continua. ¿No es cierto que las enseñanzas de los evangelios solo se pueden recibir en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en las personas, es decir, fe en su propia imaginación? ¿No es la promesa, cree que recibirás y recibirás, que está en Marcos 11 y 24, lo mismo que imagina que eres y serás? ¿No fue un estado imaginario en el que Moisés perseveró, como quien ve al que es invisible, que está en Hebreos 11 y 27? ¿No fue por el poder de su propia imaginación que perseveró? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos externos. Los hechos son los frutos que dan testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos captar la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural de los sentidos ve un botón, la imaginación ve una rosa en plena floración. La verdad no puede ser abarcada por los hechos. Al despertar a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacerla real, que un juicio verdadero no necesita conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo sensible del convertirse, pero sabe que es el mundo interior de la imaginación continua lo que es la fuerza por la cual el mundo sensible del convertirse se hace realidad. Él ve el mundo exterior y todos sus eventos como proyecciones del mundo interior de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que ocurre en la imaginación del hombre, sin que el hombre sensible y razonable esté consciente de ello. Pero se da cuenta de que cada hombre debe ser consciente de esta actividad interior y ver la relación entre el mundo interior causal de la imaginación y el mundo exterior sensible de los efectos. Es algo maravilloso descubrir que puedes imaginarte en el estado de tu deseo realizado y escapar de las prisiones que la ignorancia ha construido. El hombre real es una imaginación magnífica. Es ese yo el que debe ser despertado.
Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Efesios 5 y 14. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, realiza actos que en este nivel solo pueden ser llamados milagrosos. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, no entenderá lo que está escrito en Juan 3 y 16 cuando allí se dice, no fuisteis vosotros los que me elegisteis, sino que yo os elegí a vosotros. Mientras no se entienda lo que se dice aquí, se ve todo con pura objetividad sin ninguna relación subjetiva. Sin darse cuenta de que todo lo que encuentra es parte de sí mismo, la persona se revela con la idea de que ha elegido las condiciones de su vida, de que están relacionadas por afinidad con su propia actividad mental. El hombre debe creer firmemente que la realidad está dentro de él y no fuera. Aunque otros tengan cuerpos, una vida propia, su realidad está enraizada en ti, termina en ti, así como la tuya termina en Dios. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para ayudarlo a crecer. Comparte tus reflexiones en los comentarios y también hazme saber que llegaste al final del vídeo. Escribe en los comentarios, he llegado hasta el final. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.